Dios me los bendiga grandemente a todos ustedes, hermanos queridos. Les habla su servidor, el pastor Alex Cerezo, para compartir en esta ocasión nuevamente un tema que pueda ser para todos nosotros de edificación. Ya en esta fase de lo que es la cuarentena, ya prácticamente está desapareciendo la cuarentena y ya podemos ir progresivamente viendo cómo las personas están nuevamente retornando de una manera lenta, pero están retornando. Ahora, si desafortunadamente llega a haber un rebrote, pues todo indica que tendríamos que ir hacia atrás, nuevamente al confinamiento. Lo cierto es que lo dicho en todos los videos que nosotros ofrecemos a través de YouTube, es que este es el comienzo de todo lo que ha de venir a la humanidad, así que simplemente tomémonos de la mano de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesucristo, para que podamos estar preparados para todo lo que va a acontecer a la humanidad, para que tengamos una expectativa gozosa, para que tengamos paz y para que tengamos esperanza, porque nuestra redención está cerca. Jesucristo está a las puertas. Vamos a entrar al tema que quiero compartir el día de hoy. Es algo bien específico y lo voy a hacer a través de 2 o 3 partes. Hoy espero antes de 30 minutos terminar. Y se llama el tema las cartas malentendidas o las epístolas malentendidas. Y cuando hablo de las epístolas, claramente estoy haciendo referencia a las epístolas apostólicas, a las cartas apostólicas que fueron escritas por los discípulos de Jesucristo, los apóstoles de Jesús, y especialmente por el que más cartas escribió de su puño y letra, de su pluma misma, Saulo de Tarso, Rab Shaul, que escribió prácticamente todas las epístolas en lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Entonces vamos a explicar por qué estas cartas están tan mal entendidas. Porque al día de hoy las cartas del apóstol Pablo siguen estando mal entendidas y por ende mal enseñadas. Así que vamos allá. Para empezar, vamos a dejar algo claro. Para entender una carta se necesita conocer el trasfondo histórico de ambas partes. El trasfondo histórico del remitente y el trasfondo histórico del destinatario. El remitente, vamos en este caso a poner al apóstol Pablo, y el destinatario eran las congregaciones que se habían formado en toda el área de Asia Menor. Estas congregaciones las podemos ver de una forma explícita en Apocalipsis, cuando el mismo Señor Jesucristo se dirige a ellas, las iglesias de Apocalipsis. Entonces vamos a entender esto. ¿Quién era Pablo y a quién le escribió las cartas? Porque si las estudiamos únicamente por lo que leemos, nos vamos a dar cuenta que van a fluir cantidad de corrientes, de líneas de pensamiento, incluso ideologías han nacido de aquí, religiones, todas las que quieras. Así que tenemos que tener en cuenta varias cosas para poder estudiar las cartas apostólicas. No consiste en ir a un instituto teológico, porque el instituto teológico está basado solamente en lo que se enseña a partir de un adoctrinamiento que nace del protestantismo en el año 1500 en adelante. Recuerden que de allí nace la educación teológica prácticamente que hoy se da en la gran mayoría de los centros. No nos olvidemos que Rab Shaul era un rabino judío. No nos olvidemos que las iglesias fueron abiertas, fueron fundadas en el área de Asia Menor, Grecia, Imperio Romano. Tenemos que comprender la panorámica lingüística, la panorámica arqueológica y muchas de las cosas que en ese momento se vieron. Las cartas fueron escritas principalmente en la lengua del griego koiné, pero el que las escribió no era griego.
se escribieron en griego, pero Pablo no era griego. Pablo era un judío que dominaba perfectamente por lo menos 3 idiomas, que era el hebreo porque él era judío de judíos. Él era ciudadano romano, por lo tanto el latín también lo manejaba. Para ser ciudadano romano se necesitaba. Y él estuvo viviendo en Tarso de Sicilia, una comunidad que era influenciada primeramente o en principio por el Imperio Romano, posteriormente por el primeramente por el Imperio griego y posteriormente por el Imperio romano. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que cuando la cruz de Jesús, en la crucifixión de Jesús, había una inscripción en la parte de arriba en 3 idiomas. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y fue escrito en hebreo, en griego y en latín. Estas 3 lenguas eran las que se movían en el Imperio romano, en el escenario geográfico en el cual se dieron los acontecimientos tocantes a la historia de la propagación del Evangelio en los tiempos de Jesús. Vamos allá. Primeramente, voy a poner un ejemplo claro. Si nosotros queremos tomar leche pura, no vamos a considerar que la leche que venden en el supermercado es pura. Para tomar una leche pura, tendríamos que ir a una granja, ¿verdad? Esperar a que el granjero ordeñase una vaca y después beber la leche recién salida de la vaca. Esa es la leche pura. Yo sé que muchas de las personas que me van a oír han experimentado eso, porque han crecido en el campo, porque alguna vez han visitado una granja, pero la leche que nosotros tomamos del supermercado no es leche pura. Y no tiene todas las propiedades, no tiene todas las vitaminas que tiene que tener, como la que recién sale de la vaca, vamos a decirlo así. Así que si yo quiero probar una leche pura, tengo que ir a la granja. No me voy a enfocar en estudiar la leche que sale del supermercado leyendo todas las propiedades que tiene por la parte de atrás. Y es lo que pasa hoy en día con la teología. La teología tiene una línea de pensamiento predeterminada. Si yo quiero estudiar las escrituras, tengo que ir a la fuente de donde salieron, a la fuente primaria, que es el pueblo de Israel, y la lengua materna, que es el hebreo. En este caso, para conocer a Saulo de Tarso y para conocer toda su idiosincrasia y cómo Saulo de Tarso se movía, siendo judío, guardando la ley de Dios celosamente, guardando los mandamientos, cómo él entró en la gracia, en la nueva alianza, conservando la esencia israelita y al mismo tiempo sin dejar de cumplir los mandamientos que fueron incluidos absolutamente dentro de la nueva alianza. Pero también tenemos que tener en cuenta que las cartas fueron escritas en griego y a una comunidad gentil, mayormente en el área de la península de los Balcanes, Asia Menor, por allí. Vamos a las cartas malentendidas. Cartas malentendidas. Voy a contarte una historia para ejemplificar. Era una de las guerras del medioevo. En aquel entonces no existía ningún tipo de artilugio electrónico y solo había 2 formas de comunicarse. Una de forma personal y otra por carta. Solo habían 2 formas de comunicarse. Una de forma personal y otra por carta. Entonces, no tenían WhatsApp, no tenían Facebook, no tenían Twitter, no tenían nada. No había redes sociales. No existía el desarrollo de la ingeniería electrónica y era una de esas guerras, acuérdese usted, que peleaban con mosquetes, ya había sido desarrollada la pólvora. En esta guerra, o en este tipo de guerras, los familiares le enviaban cartas a los soldados. Las esposas les enviaban cartas a los soldados. Y usted imagínese, ¿para qué el gobierno iba a permitir que una carta llegara a las manos de un soldado que estaba en la mitad de una guerra, de un combate sangriento? Pero sin embargo, los altos mandos militares consideraban que el hecho de que esas cartas llegaran a las manos de los soldados que estaban en el frente de batalla, en plena batalla, era de una ayuda y de una vital importancia. Producía un impacto muy positivo en el ánimo y en la motivación, porque en esas cartas se leía cómo las esposas anhelaban el retorno de sus esposos, cómo les decían que los amaban. En esas cartas, incluso los mismos hijos plasmaban mensajes a sus padres que estaban en el campo de batalla, y ellos se alegraban y se motivaban y empezaban a luchar con más ahínco. O sea que estas cartas, cuando llegaban a los soldados, les producían o les generaban un impacto positivo a nivel emocional, psicológico. Entonces corría esa guerra por ahí en algún lugar, en algún tiempo. Y mire lo que va a pasar aquí. El soldado William,
Vamos a ponernos en escena. El soldado William Clement recibió una carta de su esposa y después de un día ajetreado en el campo de batalla, finalmente en medio de esa nube de ruidos, de sonidos, de explosiones, porque en algún tiempo de esa época ya había sido desarrollada la pólvora, entonces recibe una tregua y finalmente el soldado William recibe una carta de su esposa. Había habido un problema porque en la batalla él usaba anteojos y había perdido sus anteojos, había perdido lo que se conoce como las gafas o los anteojos, por lo cual él iba a tener gran problema para leer su carta. Quiero que empiecen a entenderlo. Él iba a tener gran problema para leer la carta porque no había perdido sus anteojos y sin ellos no podía leer. Así que él tenía un amigo, su mejor amigo se llamaba Steve, y él le pide a su mejor amigo Steve que leyese la carta. William le dice a Steve, por favor, lee la carta para mí. Steve, claro, encantado, le dice que sí, era su mejor amigo. Entonces, recordemos, la carta fue enviada por la esposa, ella es la remitente, el destinatario es el esposo, William, pero hay un lector en medio que es Steve. Y la carta la empieza a leer el mejor amigo de William, para William. Y dice así, la esposa le escribe a su esposo: cariño, te extrañamos, las cosas han cambiado mucho desde que marchaste a la guerra, pero debes estar tranquilo. Roger, que ahora es nuestro vecino, pasa mucho tiempo con nosotros y con nuestros hijos. Ahora él es nuestro vecino. Él es un gran hombre y estoy empezando a quererlo. En esta carta le está diciendo la esposa que lo extraña, pero que hay un hombre que se llama Roger, que es su vecino, está empezando a acercarse a sus hijos, ellos están muy contentos y además ella está empezando a quererlo. William, el receptor de la carta, el esposo, lanza una sonrisa casi de alegría, con lo que Steve, el lector, da así como una expresión de sorpresa. Pero ¿cómo puede ser que estés sonriendo si tu esposa te está diciendo prácticamente que te está cambiando por tu vecino y que se está ganando el cariño de tus hijos y que ahora ya está empezando a quererlo? William vuelve y sonríe y le dice: no puedes comprender el sentido correcto de la carta porque no conoces el trasfondo de mi vida. No conoces el trasfondo de mi vida, por eso no le das el sentido correcto a la carta. Entonces William le va a explicar el trasfondo y dice así. Él le cuenta a su amigo, le dice: mi padre es un viejo jubilado de un duro corazón, no se le da bien las demostraciones de amor, pero cuando supo que yo iba a ser obligado a venir a la guerra, él comprendió el riesgo que iba a correr mi vida. Por lo tanto, en la despedida me abrazó muy fuertemente, porque sabía lo que posiblemente me iba a pasar. Pero él, yo le pedí un favor, y era que si me acontecía algo durante la guerra, por favor estuviera presente con mis hijos. Por favor acompañara a su nuera, a la esposa de él. Y eso fue justo lo que el padre hizo. En cuanto William parte para la guerra, él toma la decisión de irse a vivir cerca de sus nietos y de su nuera. Eso era lo que era el trasfondo. Ese era el trasfondo. Mientras William estaba en la guerra, el padre de William, un hombre muy mayor, estaba acompañando a sus hijos, a sus nietos prácticamente, y a su esposa para protegerlos y cuidarlos. Una vez aclarada la situación, Steve, el que estaba leyendo la carta, dice: tu padre está ayudando a tu esposa con tus niños para que no se sientan solos y desprotegidos. Y William le responde nuevamente sonriendo: sí, amigo mío, y lo más importante, que si yo llego a faltar y me pasa algo, mi padre va a ser un gran apoyo y puede hacer de mis hijos un hombre correcto o hombres correctos como lo hizo conmigo. Entonces, cuando Steve lee la carta, él lee y lo toma literal. Y lo toma tal como pero no le da el sentido correcto, porque no conoce el trasfondo del remitente y no conoce el trasfondo del destinatario.
Recordemos, hay un escritor, hay un destinatario y hay un lector. Nosotros somos lectores. Los escritores, los remitentes fueron los apóstoles y los destinatarios fueron lugares específicos. Ahora, ¿el Espíritu Santo cumple una función en todo esto? Claro, el Espíritu Santo cumple una función, pero primero tenemos que estudiar las cartas de la manera correcta, con la lectura correcta. No añadiéndole, no quitándole. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo entonces me ayude a aplicarlo a mi vida en tiempos actuales. Vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3 verso 16. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 16. Miren lo que dice. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro está diciendo que las cartas de Saulo de Tarso, de Rab Shaul, son de un alto contenido sintáctico y difíciles de comprender, y que los inconstantes, en el original dice, los faltos de instrucción, tuercen, igual que las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces aquí nos está dando algo. Alerta, por favor, hermanos en Jesucristo, iglesia. Nos está diciendo que las cartas apostólicas son torcidas por los que no estudian a conciencia. Las cartas apostólicas no se pueden leer y ponerse a enseñar, a sacar las doctrinas que aparentemente aparecen ahí cuando no son así. Dice que son difíciles de entender. ¿Por qué? Porque Rab Shaul era un rabino judío que pasó a ser un siervo de Jesús. Era judío de judíos. No es que él dejó de ser, un día era judío y otro día pasó a ser simplemente gentil o un cristiano gentil. No es así. La retórica, el léxico estaba colmado de hebraísmos, y aunque las cartas pasaron en el idioma del griego koiné, estaban pensadas por una mente israelita inspirada por el Espíritu Santo. Entonces nos dice que las cartas de Rab Shaul fueron torcidas, igual que las otras escrituras. ¿Y quiénes son los que la tuercen? Los faltos de estudio, los faltos de instrucción. Aquí dice los indoctos, en el original es los faltos de instrucción. Hay otra definición, hay otra traducción que dice los perezosos. Pero si se lee mal, se les da el sentido incorrecto y eso lleva a prácticas incorrectas. Y muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿y no aparece el Espíritu Santo en esta escena para hacer algo? El Espíritu Santo no nos da malas interpretaciones de la Escritura. Voy a volverlo a decir, el Espíritu Santo no es el que da las malas interpretaciones. Las malas interpretaciones las dan los pensamientos preconcebidos, los adoctrinamientos, los mandamientos de hombres, y las doctrinas de hombres es la que tienen la Escritura, la Biblia, mal interpretada, y generan prácticas. Y en estos tiempos seguro que el Espíritu Santo quiere acabar con esas malas prácticas. El Espíritu Santo no tiene la culpa de que la Escritura se interprete al acomodo de cada quien, y de que la gente no quiere escudriñar las Escrituras para que se alejen de las falsas doctrinas y vengan a la verdad. Entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Él no tiene la culpa de que tuerzan las Escrituras. Él no tiene la culpa de que la interpreten mal. Y Él no tiene la culpa de que los creyentes de hoy en día sigan más a los hombres, a un punto casi de que el hombre es un mediador. El mediador no es el pastor, el mediador no es el apóstol, el mediador no es el profeta, el mediador es Jesús, es Jesucristo, no hay otro mediador. Pero los líderes se han puesto en una posición, tanto ellos se ponen como el pueblo los pone a ellos. Entonces siguen demasiado al hombre, escudriñan poco las Escrituras, y por eso terminan siguiendo más al hombre que al mismo Jesucristo. ¿Cuál es mi trabajo para yo poder entender bien las Escrituras? ¿Tengo que acaso hacerme un curso de teología yo para poder ser una persona instruida? No, con la Biblia que tenemos a mano. Ahora, una recomendación. Acuérdese de la pequeña parábola que hice con respecto a la leche. Usted quiere leche pura, tendría que ir a una granja. Usted quiere la palabra pura, tendría que ir a la fuente materna, a la matriz.
que es la lengua hebrea. Hoy en día todos tienen a la mano una Biblia con una traducción, una transliteración. Esas Biblias, aunque no son 100% las originales, pero se acercan aún más a los escritos originales, que nos pueden dar más claridad, porque hay muchas cosas que aclarar, muchas prácticas incorrectas, y la Biblia, desde la panorámica hebrea, desde la lectura, entendiéndolas bajo la perspectiva en la cual fueron escritas, bajo la lengua semita, bajo la lengua hebrea, escrita por hebreos, promulgada por hebreos, entonces la podemos entender más. Pero si la pensamos con nuestra forma, y más con el adoctrinamiento teológico que se arrastra por más de, casi en el área evangélica por más de 500 años, y en el cristianismo católico por casi 1000 y pico, prácticamente 1200, 1300 años. Cuando venimos a las raíces, cuando venimos a la fuente, entonces vamos a comprender que muchas cosas fueron cambiadas y que muchas cosas fueron alteradas. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es escudriñar las escrituras sin prejuicios de tipo denominacional. Voy a volverlo a decir. Mi trabajo es escudriñar las escrituras sin prejuicios. Yo soy pentecostal y como soy pentecostal creo en esto. No, usted no cree en algo porque usted es pentecostal. Usted cree en algo porque está escrito y porque es Dios el que lo dice en su palabra, no porque lo diga el movimiento pentecostal o bautista o presbiteriano o anglicano. Pero todos van a la escritura ya con una forma de pensamiento preconcebida. Denominación. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Qué más debo hacer yo? Buscar en oración y pedir la verdad, porque los que quieren la verdad serán saciados de ella. Juan capítulo 5, el verso 39. Juan 5:39, el mismo Señor examina las escrituras, porque vosotros pensáis que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Escudriñad las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas está la vida, y ellas dan testimonio de mí, porque Jesús es la vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Escudriñar. Y escudriñar significa indagar exhaustivamente. Por eso tienes que usar las herramientas. Tú puedes hoy en día acercarte y comprarte una Biblia. La Biblia que tienes a mano está bien, pero puedes usar los recursos y la lengua hebrea. Las escrituras que están traducidas del hebreo al castellano son unas escrituras que nos arrojan un poco más de luz acerca de todo lo que está hoy moviéndose, porque ya está bien, ya basta de doctrinas de hombres, y es hora de que empecemos nosotros a escudriñar las escrituras. No digo que el pastor no sea necesario, su servidor es pastor, pero yo necesito que las personas conozcan al Todopoderoso por medio de los manuscritos bíblicos, y que no sean más bien fanáticos de una religión o de un hombre o de una congregación. Ahora, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo, hermano querido? El trabajo del Espíritu Santo es guiarte por el camino de la verdad, lo dice claramente. Pero Él te guía por el camino de la verdad siempre y cuando tú quieras la verdad. Voy a ponerte un ejemplo. Tú puedes ir a un gimnasio, y en un gimnasio tienes dos formas de entrenarte: por tu cuenta o pagándote un entrenador personal. Yo me pregunto, ¿cuál de las dos formas dará mayor resultado? Tú puedes llegar a un gimnasio con un poquito de sobrepeso o muy flaco, según como tú estés, y tú agarras y comienzas a hacer ejercicio por todo lado, con las mancuernas, con las pesas, con una máquina, con otra. Tú no sabes cómo se hace, tú no sabes cuánto peso poner, pero estás en un lugar correcto. Pero no te estás ejercitando correctamente. Tus resultados, ¿cuáles van a ser? Que al cabo de mucho tiempo no los vas a ver. No vas a tener resultados. Lo que está pasando hoy en día. Pero si tú preguntas a alguien que está más estudiado en el asunto, él te va a dar una rutina de entrenamiento que te va a dar resultados. ¿Verdad? Ojo. El Espíritu Santo te va a guiar siempre y cuando tú quieras ser guiado. Te dejes guiar. Busques la verdad. El Espíritu Santo no guía a perezosos. El Espíritu Santo no guía a los que están encantados con la desobediencia. Los desobedientes no se dejan guiar.
El Espíritu Santo no guía a los que tuercen la palabra, porque cuando tú tuerces la escritura o cuando alguien tuerce la escritura, entonces en ese momento se están apartando del Espíritu Santo. Porque están cambiando la palabra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no guía a los que tuercen la escritura. Y todos los que siguen a aquellos que tuercen la escritura no están siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a guiar a personas que tienen a hombres como dioses, como semidioses, porque eso es practicar la idolatría. En el pueblo de Israel recuerdo un episodio cuando Elías le dijo: si ustedes quieren seguir a Baal, síganlo, y si quieren seguir a Dios, síganlo, pero no estén entre dos pensamientos. Este es el tiempo del adoctrinamiento de hombres, donde se sigue más al hombre que a la palabra, donde se sigue más al hombre que a Jesucristo. Y si el hombre está torcido, no hay gente valiente para decir: estás funcionando mal, estás torcido. Con la escritura, por eso es necesario que todos seamos amantes de la escritura y que busquemos la escritura a través de una herramienta muy poderosa que son las raíces. La raíz en la lengua en la cual fue escrita. Pastores, que nos tenemos que volver ahora a estudiar, nos tenemos que volver hebreos. No, estoy diciendo, no estoy diciendo que tenemos que aprender la lengua a todo el mundo. Si quieres hacerlo, mejor. Pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que muchas veces se le quitó la pureza a la palabra a causa de algunas formas de traducción, porque sencillamente algunas palabras del hebreo al castellano no se pueden traducir. El Espíritu Santo no guiará a aquellos que ponen doctrina de hombre primero que la doctrina de Dios. Recuerde que Jesucristo dijo en una ocasión, dijo: ustedes en vano me honran poniendo como doctrina mandamientos de hombres. Cambian los mandamientos de hombres por vuestras tradiciones, por vuestras costumbres, por vuestras enseñanzas que arrastran de años. Adoctrinamiento de hombres es lo que va a haber en el final de los tiempos. Adoctrinamiento de hombres. Abundarán las doctrinas de hombres y serán cambiadas las doctrinas eternas de la palabra por las doctrinas de los hombres. Por eso la Escritura dice que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír y se amontonarán maestros que darán gozo y gusto a la carne, a la concupiscencia, pero apartarán el oído de la verdad. ¿Qué pasó con el Espíritu Santo allí? Porque el Espíritu Santo no va a guiar a todo el que le gusta la mentira, a todo el que se complace en la mentira. El Espíritu Santo no lo va a guiar. El Espíritu Santo es guía de los que aman la verdad, de los que tienen inquietud, de los que no están conformes con lo que están viendo hoy mismo dentro de sus congregaciones o en el mundo. Tienen sed de justicia y ellos serán saciados. El Espíritu Santo no va a guiar a los que van en pos de doctrina de demonios. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se irán a las fábulas. En un redil, un guía es el pastor. Y este tiene como función primaria llevar a las ovejas al conocimiento de Dios a través de las Escrituras. La función del pastor, más que estarse involucrando en la vida de todo el mundo o de un líder, es llevar a las personas al conocimiento de Dios, de Jesús, a través de las Escrituras. Que ellos pongan su mirada en las Escrituras y lo pongan en Jesucristo. Y no que lo pongan en el mensajero, que en ese caso soy yo. Como les digo, su servidor es pastor. Pero yo invierto mi tiempo, trato de invertir mi tiempo en que todos pongan su mirada en las Escrituras, que estudien y que pongan de esta manera también al mismo tiempo su mirada en Jesús, el pastor de los pastores. Recordemos que si al estudiar las cartas no escudriñamos el trasfondo del receptor y de el que la envió, se van a sacar conjeturas, hermanos queridos, conjeturas apresuradas de las cuales salen doctrinas erradas. Hechos 7:11. Hechos 7:11 dice esto: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esto era así. Mire qué hermoso lo que dice aquí.
Ellos recibían la enseñanza de Rab Shaul, del apóstol Pablo, la recibían bien en su corazón, porque está bien recibir la palabra bien, pero inmediatamente ellos iban a escudriñar la escritura para ver si lo que decía el apóstol era cierto. O sea, ellos no tragaban entero, ellos se iban a confirmar si lo que Saulo de Tarso estaba predicando era cierto. Hoy en día tragan entero y la Biblia no la tocan. Debemos saber que para estudiar bien las cartas apostólicas está al alcance de todos. Está al alcance de todos. Parece que salieran 4 teólogos diciendo nosotros tenemos la verdad. No, nosotros tenemos la escritura en nuestra mano. Usted puede estudiarla desde la raíz hebrea. Usted puede estudiarla de las fuentes más digamos, puras. Y también teniendo al Espíritu Santo nosotros, hermanos, no es para que estemos todo el tiempo viendo a nuestro alrededor a ver quién nos dice la verdad. Nosotros, la escritura dice, cerca de ti está la palabra. ¿Por qué hay tanto desviado? Porque son idólatras de hombres. Pastorales, pero tenemos que seguir a los pastores. Sí, hermano, pero aquí en la palabra que acabo de leer me dice que Pablo predicaba, que el apóstol predicaba, pero que ellos iban y confirmaban con la escritura. Porque el que predica es un hombre inspirado, pero eso no quiere decir que sea Dios. Vamos a seguir adelante. Por ejemplo, vamos a ver la gran dicotomía que hay acerca de líneas de pensamiento. Un grupo de cristianos dice que el diezmo ya no es obligatorio, otro grupo dice que sí. Unos pastores dicen que el bautismo es en el nombre de Jesús, otro dice que es en la Trinidad, otros dicen que no importa. Unos pastores dicen que el Shabbat se debe guardar, otros dicen que no porque ya está abolido. Unos dejan predicar a las mujeres, otros no. Unos creen en el rapto, otros no. Unos lo creen antes de la tribulación, otros en medio, otros después, y otros sencillamente creen que no hay. Algunos pastores creen en que todavía existen apóstoles, profetas, otros dicen que ya no existen ni profetas ni apóstoles. Ojo, toda esta disyuntiva, toda esta división es de líderes y todos dicen estar guiados por el Espíritu Santo. Porque he tenido contacto con muchos, pero todos dicen estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 10 al 17. 1 Corintios 1, 10. Y dice así. ¿Está dividido Cristo? Miren lo que dice. Que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Está Cristo dividido? Aquí lo dice completamente, o sea, es explícito. Que todos tengan una misma cosa. Hablen una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero lo que vemos es disyuntivas, división. Entonces todos dicen, los de un lado dicen ser guiados por el Espíritu de Dios, los otros también. Y entonces, ¿quién está guiado y quién está equivocado? Por eso es que nosotros tenemos que volvernos a la Escritura y empezar a confirmar todo lo que se enseña desde un altar. Tú mismo confírmalo con la Escritura. Tienes que volverte un estudiante de la Escritura, porque si no vas a ser arrastrado un día por el engaño. Bien, a lo mejor el pastor que tienes en tu iglesia es un gran hombre de Dios, instruido, honesto, pero el problema es que los maestros falsos van a abundar en todo el mundo. Van a abundar porque dice que se amontonarán, y tarde o temprano te toparás con uno de ellos, bien sea por las redes sociales, por YouTube o cara a cara, y ellos tienen un gran poder de convencimiento. Tal vez tienes un gran pastor en tu iglesia que habla la verdad, pero un día te vas a encontrar con uno falso, un día te vas a encontrar con alguien que quiere llevarte al error. Entonces necesitas ser un gran estudiante de la Escritura. Las frases tales como, no hermano, pero es que no tenemos que saber tanto para hablar de Dios, ya por favor basta de eso.
La escritura en Oseas capítulo 4 verso 6 dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, no por falta de fe. Con las palabras del pastor de pastores me quedo. Él me manda a escudriñar las escrituras. Si no comprendes las cartas o parte de ellas, entonces revísalas minuciosamente, pero antes haz un balance de lo que has aprendido hasta ahora. Las palabras del maestro Jesús. Jesús dijo que lo que los apóstoles hablarían sería lo que Jesús habló, porque el Espíritu viene para recordarles lo que Él había enseñado. Recordemos eso. Acordémonos de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñar las escrituras. Entonces, estamos escudriñando las cartas apostólicas. Hasta este momento no hemos entrado en ellas. Estoy dando un preámbulo y en el próximo video vamos a entrar directamente en las cartas apostólicas. Yo, por la gracia del Todopoderoso, me he tomado el trabajo de estudiar un poco la fuente hebrea. Desde hace un tiempo la vengo estudiando y soy pastor cristiano de la rama pentecostal. Pero créanme que estudiar las escrituras desde la fuente hebrea abre nuestro panorama, abre nuestra mente. Ya nosotros dejamos las estructuras, las ideas preconcebidas que porque yo soy bautista pentecostal, pues el Señor Jesucristo quiere una sola doctrina, quiere unidad. No existe la doctrina de aquí, la doctrina de allá, existe una sola. Debe haber unidad doctrinal. Y la iglesia está más dividida que nunca en el aspecto doctrinal. La próxima vez, el próximo video, entraremos en la epístola de los Romanos o la epístola de los Gálatas y vamos a estudiar y vamos a sacar a la luz los muchos errores que hay allí por falta de un buen sentido. En este caso es la semántica bíblica para darle el sentido correcto. Recordemos la carta al principio del video que recibió William. El lector la entendió muy mal porque no conocía el trasfondo del que la envió y del destinatario. Pero cuando nosotros estudiamos la escritura a conciencia, a profundidad, vamos a comprender las cosas bien. Es bueno leer toda la escritura. Hermano, sácate de la cabeza que el Antiguo Testamento es para Israel y el Nuevo es para los cristianos. Eso es mentira, no es así. Por eso es que se le ha dado una interpretación diferente a las escrituras. Y hoy en día la iglesia está atravesando el tiempo de mayor apostasía. Así que no nos vamos a dejar arrastrar por falsas enseñanzas, ni tampoco vamos a ser tan distraídos. Más bien vamos a ser diligentes en el aprendizaje de la escritura para estar preparados para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Todopoderoso me los bendiga. Estamos en contacto. Bendiciones.